Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en función de la parte del mundo donde te encuentres. Hoy tengo el placer, el honor de tener conmigo pues a Almudena. Ella, bueno, tiene una escuela donde participé, hubo un tiempo en el que participé en su escuela, el Despertar a tu Esencia. Y bueno, la manera en que la conocí pues fue muy bonita y especial. Entonces, bueno, bienvenida, Almudena. Si Pues quieres, muchas gracias. Gracias, Rosana. muy bien. Pues bueno, resulta de que hubo un momento en mi vida en el que cuando comencé en este trabajo personal, el autoconocimiento, eh, trabajé mucho me preocupé mucho en trabajar sobre la energía sexual, sobre cultivar la energía. Y entonces empecé, bueno, tomaba todos los libros que podía, la energía curativa del Tao, todo lo que tenía que ver con esa parte, ¿no? Pero claro, llegó un momento en el que yo decía, digo, vamos a ver, vale, la energía, yo trabajo, hacía ejercicios tántricos conmigo misma, me dediqué a cultivar mi propia energía, ¿no? Entonces hubo un día en el que dije, vamos a ver, pero es que si hay un femenino, si hay un masculino, esto tiene que haber algo más profundo. Estoy viéndolo todo muy superficial, estoy viendo todo muy globalizado, ¿no? No sabría cuál es la palabra específica para detallarlo, pero sí es verdad que algo sentía que algo me faltaba, que algo, digo, entonces empecé a indagar a todos los grupos que tenía o a las personas que conocía, incluso al maestro que tenía en ese momento que me orientaba con los ejercicios y con muchas cosas. Digo, pero es que tiene que haber algo con el femenino. No, no, tú léete la energía curativa, léete todo lo que tiene que ver con el Tao, tú sigues empapándote. Digo, sí, vamos a ver, eso ya lo he visto, pero yo quiero algo más. Tiene que haber algo más escondido. Y todo el mundo me llevaba ahí. Entonces un día, mientras estaba, bueno, miraba internet y demás, entré en el Facebook y tal, y me aparece la entrevista de Almudena. Fue como un pequeño vídeo de presentación hacia una canalización que iba a hacer. Y el título era Equilibrar el femenino y el masculino. Vamos, yo cuando lo vi me hice hasta para atrás en el sillón, digo, en serio, digo, a ver, pinché, y ya cuando te escuché hablar fue como, wow, qué va, tengo que ver ese Zoom. Y cuando vi la grabación y demás, que estuve presente, digo, va, qué va. Y ahí fue cuando entré en la escuela y empecé con ese trabajo. Y desde entonces todo ha sido subir, 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 porque fue como toda la información que tenía hasta ese momento fue como que todo cobró sentido, todo se unió, todo. Y claro, a partir de ahí, pues con cada canalización, con cada ejercicio, con cada proceso, para mí fue un antes y un después en mi vida y de verdad que tengo que agradecerlo mucho y sobre todo la manera tan bonita en la que apareció, porque fue de la nada, ¿no? Fue como hacer la pregunta y decir, vale, aquí tienes tu respuesta, venga, sigue adelante. Así que súper, súper. Qué Entonces, bonito. Me sí, alegro mucho. La verdad es que, bueno, pues como has podido ver en la escuela y en todo lo que hacemos, justamente equilibrar el femenino y el masculino sagrado a un nivel, como tú dices, de una profundidad. O sea, realmente no quedarnos en la superficie o en lo que, pues bueno, puedes encontrar así, eso, en un libro o incluso en talleres, sino realmente ir a la raíz más profunda de qué es el femenino, qué es el femenino sagrado y también qué es el femenino enfermo, porque para llegar al femenino sagrado tienes que abrazar a tu femenino enfermo para que puedas sanar y puedas acceder a ese femenino sagrado y lo mismo con el masculino, o sea, pues para llegar a ese masculino sagrado, primero hay que atender a ese masculino enfermo, muy dañado y poder acceder después a esas energías en todo su potencial, en toda su fuerza y entonces para mí y para nosotros en la escuela, para mí eso es la clave de la creación de la nueva humanidad. O sea, hasta que no tengamos nuestras energías femenina y masculina en equilibrio, cooperando
primero dentro de nosotros y luego también eso se manifestará fuera, pero al principio es dentro de nosotros. Hasta que no tengamos eso, todo lo demás que queramos hacer, que si la ley de manifestación, que si la ascensión, que si no sé qué, es misión imposible, es simplemente una pura ilusión. Entonces, pues la verdad es que me alegro mucho que a ti te llegara tanto, y sobre todo lo que hacemos siempre en la escuela es que eso lo veas en tu vida. O sea, no es estamos haciendo teoría sobre qué es el femenino o qué es el masculino, sino es en tu vida, cómo está tu femenino, cómo está tu masculino, cómo se entienden entre ellos o cómo no se entienden, en qué polaridad estás más, en cuál estás menos. Entonces es algo súper pragmático, o sea, es realmente de mucha autoobservación para llegar a un punto de equilibrio que nos lleve a un verdadero empoderamiento. Entonces, sí, para mí esa es, vamos, una clave esencial para la vida, para ser felices, para saber manifestar, justo lo que hablábamos antes de conectarnos, para manifestar desde el gozo, desde la facilidad. Entonces es fundamental, es una clave fundamental y me alegro muchísimo que te llegara tanto y sobre todo que hayas visto todos esos cambios en tu vida. Así que enhorabuena porque quiere decir que lo aplicaste. Sí, sí, sí. Y déjame decir que totalmente de acuerdo y que no fue bueno, perdón, ha sido un proceso, pero desde ese momento hasta hoy, hasta el día de hoy, ha sido un integrar, 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 y el cada día de conectar con alguna meditación, bueno, en todo el tiempo que yo estuve en la escuela que conectaba era como, wow, pero mira lo que había ahí, wow, pero es que, Dios, pero es que, ves, es que por ahí iba la historia. Y claro, conectaba con mi masculino y decía, wow, no me imaginé que yo tuviera esto por aquí. Y con el femenino, porque ya ni te cuento, eso era. Buah, y todavía hasta hoy me sigo encontrando temas que uno dice, pero es que con razón, es que tantas peleas, tanto resistirme por una parte y frenarme por el otro, ¿no? En el decir, claro, yo quiero crear ciertas cosas, pero es que, ¿cómo lo voy a hacer? Si es que tengo como una piedra que va constantemente frenándome en el camino. Y de verdad que es que debería, todas las iniciaciones de todas las escuelas yo creo que deberían empezar por ahí, por el integrar el femenino, el masculino y que cada persona sea responsable de admitir toda esa carga que trae, ¿no? Admitirla y trabajarla con amor, que al final es lo que cuenta, el trabajarlo, el decir, vale, eso está ahí, me parece maravilloso y, oye, y gracias a que lo he visto y lo puedo trabajar y puedo liberar de paso a generaciones que están ahí. Está claro. Sí, porque es que estamos en un universo trino, donde todo se crea con una energía femenina y masculina. O sea, es así. Entonces, ya lo vemos, para hacer un bebé no es, ay, pues yo soy una amazonas y me lo creo yo sola, ¿no? Ni tampoco yo soy un macho y yo paso el amor. No, o sea, biológicamente, pues todos entendemos que es con la unión de ambos. Pero es que lo que a lo mejor ya no entendemos tanto es que cualquier creación, sea la más sencilla, hasta prepararte una ensalada, o sea, cualquier creación en tu vida, ya no te digo hacer un proyecto grande o cualquier creación en tu vida, estás utilizando tu energía femenina y tu energía masculina. Lo que pasa es que lo hacemos de manera inconsciente. Pero claro, ¿qué pasa? Que tenemos tantas cargas en nuestro inconsciente sobre una y sobre otra y sobre la relación entre ambas, que luego pues vamos a trompicones y luego las cosas no nos funcionan y luego nos leemos 20 libros sobre la ley de manifestación, pero no conseguimos manifestar. Y es como, mira, es que hasta que tú esto no lo armonices, o sea, te puedes leer la Biblia en verso, te puedes ir a todos los cursos que quieras. O sea, si tú no estás honrando las dos energías creadoras de vida y dentro de ti están desequilibradas, están enfermas, están enemistadas, están debilitadas, desajustadas, lo que sea,
no vas a poder crear o vas a crear con un esfuerzo sobrehumano. Entonces, para mí también es, por eso le dedicamos tantísima atención, porque es que es la base de la vida. Y luego, cuando, según, y es todo un proceso, porque claro, no es que digas, ah, pues ya está, ya las tengo en armonía y tal, porque es un proceso, tenemos mucho contenido inconsciente que necesitamos ir procesando. Y entonces, según esas energías están cada vez más saludables, más luminosas, más en su verdad, más en su energía, pues claro, vas viendo resultados en tu vida. Y uno de los mayores resultados es que las cosas empiezan a ser muy fáciles. O sea, realmente empiezas a manifestar de una manera fácil desde la alegría y desde el gozo, en vez de ahí desde el esfuerzo de apretar los dientes para conseguir 4 migajas. Y entonces la vida empieza a convertirse en algo muy mágico. Y no, o sea, no es que se convierta en algo mágico, es que empezamos a poder vivir la magia de la vida. La vida ya es mágica, pero cuando estamos nosotros desconectados, no nos podemos sintonizar con la magia de la vida. Y entonces cuando nos sintonizamos dentro de nosotros, ahí empezamos a entrar en sintonía con la magia de la vida y ocurren todas estas sincronicidades. Esas sincronicidades es el estado natural del ser humano cuando estamos en sintonía interna. Entonces, pues sí, es maravilloso y yo lo veo como una gran aventura. O sea, realmente no es algo que digas, ay, pues ahora me tengo que poner a hacer esto y algo penoso, sino realmente es como bucear dentro de ti y ir encontrando tesoros, irlos colocando y ir descubriendo todos los dones que tienes y decir, wow, pero que yo no sabía que tenía todo esto porque pues lo tenía ahí lleno de polvo, de telarañas y es un objeto precioso, pues lo voy a recuperar. Entonces es muy bonito y sobre todo pues me alegro mucho eso, que tú veas esos cambios en tu vida, que es de lo que se trata. O sea, que realmente veas que tu vida cambia, que tu vida mejora y que tú estás más feliz, más centrada, más en ti, más en tu vida. Así que, pues enhorabuena, enhorabuena. Gracias, gracias. La verdad que sí, hasta el mundo parece que tiene otro color, todo brilla más, todo es más, simplemente es como un disfrutar, ¿no? Es un, me dejo llevar y no importa, porque muchas veces vienen esas personas o vienen esas circunstancias que vienen a incomodar y te hacen temblar, pero al final es como la reflexión automática que llega y dice, vale, es natural. Al final vivimos en esta 3D, seguimos con esos condicionamientos y al final, si no vinieran esas cosas a perturbarnos un poquito, es como que nos quedaríamos en esa zona de confort, ¿no? Al final es importante también que eso esté ahí y que venga un poco a decirnos, oye, no te me duermas, ¿eh? Sigue trabajando, sigue prestando atención en ti, sigue limpiando, sigue progresando, ¿no? Y Eh, bueno, es una Yo no maravilla. creo que vengan a perturbarnos, sino justamente a ayudar a seguir despertando. O sea, realmente ese es el objetivo. Lo que pasa es que, bueno, cuando llega puede que nos perturbe, depende cómo las acojamos, pero en realidad es, bueno, a ver, esto, ¿cómo lo tengo yo ya de integrado o no? Entonces, viene a que puedas dar un nuevo paso. Entonces, al final siempre son un gran regalo. Sí. Totalmente. Pues muy bien, pues con esta introducción, ahora viene la parte un poquito más escabrosa. No, hombre. Sí me gustaría, porque claro, alguien así que ha tenido su escuela, que tiene un trabajo, que ya ha tenido su progreso, de hecho, ahora por ejemplo estás en Hawái, cuando te conocí estabas en Egipto, y siempre buscando esa información, ¿no? Pero imagino de que como todo humano, porque yo creo que ninguno estamos exentos de esa parte, ¿no? Tuvimos que hacer ese tránsito entre lo que éramos y tomar esa decisión de hacia dónde voy, o tomar esa decisión de que es como traspasar la puerta, traspasar un umbral, ¿no? La primera vez que uno dice, uy, y le entra como ese miedito o ese pánico de decir, y
hacia dónde voy y estoy segura de que quiero ir hacia allá. Y sí, los famosos y sí. Entonces siempre creo yo, o por lo menos en mi caso sí me ha pasado mucho y todavía me sigue pasando, el tema de descubrir un yo más evolucionado, ¿no? Más energético. He podido visionarlo, pero no me atrevo a dar el paso. Lo voy dando como chiquititos pasitos de, venga, voy probando aquí, voy probando allí, voy como con sutileza, ¿no? Entonces, me gustaría que compartieras pues esa parte o ese momento en el que sentiste ese miedo a avanzar en tu camino y al comenzar o al, sí, hacia esa evolución, ¿no? Hacia un cambio totalmente diferente. Mm. Bueno, a ver, ha habido muchos momentos, o sea, porque yo he empezado desde cero en mi vida unas cuantas veces y bueno, pues siempre aparece el miedo, o sea, eso. De hecho, una de las veces, de las primeras, había una amiga que me decía, qué valiente eres. Dejé un trabajo buenísimo porque álmicamente sentí que, bueno, que necesitaba otra cosa y ni sabía qué era, simplemente, pero dije, tengo que honrar a mi alma y mi alma me está diciendo esto se ha acabado. Decía, qué valiente eres porque no tienes miedo. Y digo, no, perdona, o sea, soy valiente porque aún con miedo lo hago. O sea, esa es mi valentía, no es que no tenga miedo, claro que tengo miedo, pero no, o sea, la diferencia entre a lo mejor quien está sintiendo el impulso y no lo hace por miedo y yo es que yo no dejo que el miedo decida por mí. El miedo está ahí, claro que sí. Bueno, y a veces le pregunto, o sea, ¿este miedo es real? O sea, ¿me estás alertando de un peligro real o es simplemente un posible peligro que tú te estás inventando que podría llegarme a ocurrir en el caso de que, no, al final es una fantasía la mayoría de nuestros miedos, son proyecciones sobre algo que podría llegarte a ocurrir en el caso. Y entonces me paro a sentirlo, a ver, ¿tú de dónde vienes? Y bueno, pues muchas veces vienen de todas esas programaciones, digo, bueno, pues gracias, pero voy a seguir mi camino. Entonces, en concreto, la última, que, o sea, han sido muchos momentos en mi vida, pero la última que fue realmente justamente con la creación de la escuela, pues fue, la verdad es que no fue, como dices, un tomar una decisión, decir, bueno, esto me da mucho miedo y aún así lo hago, sino que fue una serie, fue y sigue siendo, fue una serie de actos y de decisiones que al final crearon una gran escuela, pero no fue decir, ay, me voy a poner a crear una gran escuela y ay, qué miedo me da, sino que, ¿cómo fue? Pues fue, pues como a muchos nos ocurrió, en el confinamiento, yo todo lo que hacía era presencial y pues de la noche a la mañana me quedé sin nada. Y además era autónoma, es decir, que no tenía un contrato y si no trabajaba, pues tampoco ganaba dinero. Entonces ahí sí que hubo un miedo importante. Y sobre la marcha, pues había personas que me iban contactando porque necesitaban apoyo, porque pues fue un momento, ya lo sabemos, y entonces sobre la marcha se paró toda mi actividad que yo tenía previa y fueron surgiendo otras cosas sobre la marcha. Y entonces me dije, a ver, yo Internet yo nunca, no lo utilizo. Pero bueno, o sea, es una herramienta, pues vamos a explorarla. ¿Y si la exploramos? Entonces, no fue una visión clara, sino fue, pues estoy aquí encerrada, está esta gente que me está llamando, vamos a ofrecer soluciones. Y entonces, en concreto, hubo, por ejemplo, con unos amigos que me pidieron un acompañamiento y entonces yo les dije, bueno, pues yo en general esto siempre lo hago en presencial, porque eran unas técnicas muy específicas, pero bueno, podemos probar. Y encima, como eran buenos amigos, era como, bueno, así si no funciona muy bien, no pasa nada. Y fue alucinante. O sea, realmente
yo me empecé a conectar en la distancia por ejemplo, con él, pues una pareja, y cuando me conecté con él, llegué hasta el momento de su nacimiento y, y le dije, o sea, cosas que él nunca me había contado, y pensé, me lo estaré inventando. Y entonces ya cuando nos volvemos a conectar le digo, oye, cuando tú naciste te ocurrió esto, esto y esto, y me dice, tal cual, o sea, fue un drama terrible, y ahí, esa noche yo ni, o sea, ni podía dormir de la emoción porque era como, wow, ¿cómo he podido captar con tantísima precisión? Y entonces luego fue con ella y con ella igual, o sea, empezar a conectar con toda la información. Entonces fue un gran regalo el decir, al privarme de como de las herramientas a las que yo estaba acostumbrada, decir, pues como lo estabas haciendo, no puedes hacerlo porque no te puedes mover y los demás tampoco. Explora otras cosas. Y me puse a explorar algo que yo creo que nunca se me hubiese ocurrido, o no sé si me hubiese llegado a ocurrir, pero que fue gracias a las circunstancias, me dije, pues voy a explorar algo nuevo. Y entonces empecé a hacer sesiones y era impresionante, o sea, a lo mejor llegaba una madre con no sé qué de sus hijos. Y entonces que yo no conocía y que ni me había enseñado ni siquiera una foto. Y yo le decía, es que tu hijo hace no sé qué, y le ponía así unos gestos y me decía, es que es exactamente los gestos que él hace y tal. Entonces, para mí el confinamiento fue muy duro, fue muy, muy duro, y al mismo tiempo fue un gran regalo porque me puse a explorar partes de mí misma que yo no conocía. Y entonces, pues de ahí surgió, bueno, y si, porque al principio eran individuales, pero digo, y tenía yo previsto un taller justamente de amor y sexualidad sagrada en Menorca en el mes de abril, que obviamente pues se canceló, por lo que ya sabemos. Y se me ocurrió, pues esto está funcionando muy bien. ¿Y si lo hacemos también en grupo? O sea, porque en individual me está funcionando a la distancia. ¿Y si hacemos en grupo? Y digo, ¿y cómo voy a hacer un taller en grupo? Todas las dinámicas que tenía previsto pues no son posibles porque eran de estar en presencial. Algo se me va a ocurrir. Venga, hice un taller de 4 días, pero que eran no sé cuántas horas al día, ¿sabes? O sea, era un pedazo de taller donde yo nunca había hecho nada online, pero había algo dentro de mí que yo decía, sí que lo puedes hacer, se te va a ocurrir algo y va a funcionar muy bien. Entonces, yo creo que una de las claves que yo tengo es que escucho mucho mi voz interior, o sea, le doy mucho valor. Y yo creo que ahí está la clave. La clave no está en que uno tenga miedo o no tenga miedo, porque nos han diseñado, no nos han diseñado, pero nos han programado para vivir en el miedo, para limitarnos y para que no vayamos a por nuestros sueños. Entonces, miedo tenemos todos, en mayor o menor medida, pero lo importante no es cuánto miedo tienes, sino cuál conexión tienes con tu voz interior. Y yo creo que ahí está la clave. Entonces, si la conexión con tu voz interior es tan fuerte que avanzas, aunque haya miedo, aunque haya incertidumbre, aunque no tengas ni idea, es como mi voz interior me está diciendo, vete por ahí. O sea, vete por ahí en el sentido de avanza por ahí, quiero decir, avanza por ahí. Pero yo nunca he ido por ahí, no tengo ni idea cómo se hace. Pero si mi voz, mi interior me está diciendo eso, siempre me ha guiado bien, porque ahora me iba a guiar mal. Entonces, yo creo que ahí está la clave en fortalecer esa voz interior que siempre te guía por el buen camino, siempre. Y cuando digo por el buen camino, no estoy diciendo por el camino más fácil, porque a veces te guía por unos caminos ahí con empedregados, con piedras, con no sé qué, pero que te llevan a unos parajes maravillosos a los que no habrías llegado si no escucharas esa voz interior. Entonces, para mí esa es una clave, es que a lo largo de los años, o sea, de siempre he tomado decisiones a veces muy duras, muy difíciles. Si mi voz interior me dice, es por ahí,
yo voy, aunque no tenga ni idea de qué me voy a encontrar, ¿sabes? Es como, es en esa dirección. Y es como, pues en ese caso era algo totalmente nuevo, o sea, mira, yo no tenía ni redes sociales, es decir, o sea, que yo era una usuaria de internet cero, o sea, me metía en Google para buscar alguna información ya, o sea, que no es que yo dijera, sí, es que conocía un montón de internet y no, o sea, ni redes sociales porque nunca me ha interesado, entonces tenía un conocimiento de internet cero, pero algo me decía, pues esto puede funcionar. Y entonces diseñé un curso completo de 4 días que fue un éxito rotundo. O sea, yo dije, "Ah, esto me encanta". Y entonces ahí es donde empecé a hacer canalizaciones mucho más conscientes. Es decir, yo ya lo hacía de antes, pero era algo más puntual, no tan continuo realmente, ¿no? En talleres que daba, o sea, sí, ya estaba ahí, por supuesto, pero ahí cuando ya me lancé de lleno, bueno, ya empezaron a llegar unas canalizaciones, pero certeras, así, y yo misma, descubriéndome a mí misma, diciendo, wow, o sea, tenía todo esto y justamente por quedarme en esa zona de lo conocido, yo no la llamaría zona de confort, sino zona de lo conocido, pues no estaba accediendo a todo mi potencial, estaba haciendo cosas interesantes, porque lo que hacía previamente ya era muy interesante, ya era muy valioso, no es que no lo fuera, pero ahí, al, al invitarme a mí misma a entrar en un terreno desconocido donde no sabía cómo lo iba a gestionar, pero sabía que era por ahí, empecé a conectar con un poder interior, con una claridad, que fueron impresionantes. Y entonces, después de ese taller de 4 días, o sea, yo dije, wow, o sea, he abierto una puerta en mi vida maravillosa y ahora era como, quiero más de esto. Quiero, pero bueno, o sea, han sido estos 4 días, ¿cómo continúo ahora? Y entonces se acabó ese taller y me llega por Facebook una publicación de un curso para formarte para dar cursos online. Y era como, wow, total, que el caso es que me metí y entonces una cosa me iba llevando a la otra, ¿sabes? Entonces, nunca es que tomara una decisión radical, sino que iba tomando decisiones que me iba llevando, una me llevaba a la otra y daba un paso y ese paso abría una puerta y al abrir esa puerta conectaba con más potencial y al conectar con más potencial abría la siguiente puerta. Y entonces fue así, fue progresivamente. Y entonces, pues bueno, durante unos meses estuve explorando y empecé a hacer talleres online y me encantaban, porque es que, o sea, pues es que podía conectar psíquicamente con lo que estaba ocurriendo en el otro lado de la pantalla. Y era como, wow, o sea, ¿cómo es posible? Podía sentir, claro, ahora ya estoy muy acostumbrada, pero en aquel momento era una novedad. Personas en diferentes lugares del planeta y sentir la energía que estábamos creando entre todos. Uno que está en México, el otro que está en Madrid, el otro que está en Canarias, y sentir que estamos creando una energía juntos y que cada uno está en su lugar. Y es obvio, o sea, sabemos que la energía no tiene fronteras, no tiene distancias, pero cuando mentalmente han contado otras cosas, pues es abrirte a ese mundo experimentándolo en carne propia. Entonces, bueno, pues iba haciendo más talleres y cada taller era un éxito y cada taller me daban ganas de hacer más. Y entonces ya luego llegó un momento, ahí sí que hubo un momento de inflexión importante y es que yo dije, ostras, esto está siendo muy valioso, yo lo estoy disfrutando muchísimo, siento que estoy aportando muchísimo valor, la gente sale encantada. Ahora el siguiente paso sería crear una escuela y crear un formato membresía. Y ahí fue un gran cambio
porque previo a esto estaba explorando talleres puntuales, o sea, igual que están los talleres presenciales, que vas un fin de semana a hacer cualquier taller de lo que sea, pues yo estaba haciendo ese mismo formato en online, pues un taller de una mañana o de unos días o lo que fuera, pero eran puntuales y yo ahí dije, wow, es que lo que a mí me gusta es acompañar a las personas en un crecimiento continuo, porque, pues como tú bien sabes, no es hago un taller y me iluminé, que ojalá, ¿verdad? A mí me encantaría, pero que yo ni yo lo he experimentado, ni conozco a nadie que le haya ocurrido. Entonces parece ser que de momento, por lo menos, no funcionamos así. Entonces, como funcionamos es en un proceso continuo donde vamos despertando a nosotros mismos y donde nos vamos abriendo a nuevas posibilidades. Y es un proceso maravilloso que no se acaba nunca y donde cada vez vas más dentro y al ir más dentro también vas más hacia afuera. Es decir, cuanto más entras dentro de ti, más te expandes hacia afuera. Es maravilloso este movimiento. Y entonces dije, wow, es que me gustaría mucho más, en vez de hacer talleres puntuales, que viene una persona y luego a lo mejor ya no viene al siguiente, ¿vale? El crear un formato membresía donde nos vamos acompañando y donde vamos despertando y conectando con todo ese potencial juntos y ver cómo crecemos juntos. Y yo la primera, porque, es decir, yo lo que ofrezco en esa escuela es mi propio despertar. No, no es algo que leí en un libro o este cursillo que hice, tal. O sea, yo estoy en mi propio proceso de despertar y las herramientas que a mí me están funcionando son las que comparto y los que están dentro de la escuela, ¿sabes? Ven mi propio despertar, ven mi propia transformación y nos transformamos juntos y es maravilloso, o sea, ver, es como esas rosas que estaban en un capullo y ves cómo se abren, cómo se expanden, cómo empiezan a exhalar todo su aroma, todos sus colores, toda su luz. Y entonces ahí, ya después de varios meses explorando los cursos online, las canalizaciones, que cada vez eran más certeras, más profundas, pues ya dije, yo lo que quiero es crecer juntos, es no que vengan un fin de semana o un día y luego no nos vemos, sino ir despertando juntos. Y ahí es donde sí que hubo ahí ese gran cambio de formato, de crear el formato membresía, donde, bueno, es muy libre, o sea, porque la idea es que crezcamos juntos, pero cada uno el tiempo que quiera estar, es decir, no hay obligación de permanencia y si quieres estar un mes, estás un mes. Y hay gente que lleva más de 2 años, o sea, cada uno está el tiempo que quiera nutriéndose de esa energía grupal y aportando también. Y entonces ahí sí que fue una visión que yo tuve de un grupo donde vamos creciendo juntos y ahí ya pues fue ese gran cambio de pasar de un formato al otro y desde entonces seguimos en formato membresía porque es el que me encanta y es el que vamos viendo ese crecimiento, esa familia que va creciendo, donde nos vamos apoyando mutuamente y donde justamente se crea una energía grupal muy potente. Es decir, que no es lo mismo que yo esté sola meditando en mi casa a que nos juntemos 300, 800, 3000 personas a movilizar energía juntos. Entonces, claro, a los lugares a los que yo accedo cuando se está moviendo, cuando 300 o 3000 personas, porque hemos estado tanto 300 como 3000, enfocadas en una misma energía, crea un campo de energía tan potente que hace que yo pueda, que me sea muchísimo más fácil acceder a lugares de mí misma a los que yo sola, meditando en mi casa, me es mucho más complicado. No es que sea imposible, porque yo tengo acceso a todo lo que haya dentro de mí, yo tengo acceso, pero hay algunos accesos que son más complejos que otros.
y con ese campo de energía tan potente, pues todo se facilita muchísimo. O sea, realmente es ese proceso donde todo se vuelve mucho, mucho más fácil, mucho más agradable. Entonces, pues bueno, con respecto a tu pregunta de cómo fue ese, no fue una decisión, sino que fueron muchas. Era paso a paso. Ahora siento esto y lo hacía. Y cuando creé la escuela, tampoco es que yo tuviera una visión a largo plazo, ni muchísimo menos. Yo tenía como la visión de lo que vamos a hacer este mes y no sabía lo que íbamos a hacer al siguiente. Entonces, es ese acto de fe en mí misma, decir, no sé lo que haremos al mes siguiente, pero ya me llegará la información. Entonces, ahora estamos en esto y estamos en lo que estamos. Y entonces la escuela se ha ido creando por esos actos de fe donde yo he ido en todo momento siguiendo mi voz interna, siguiendo las guías que yo iba recibiendo. Es como, vale, no sé cuál será dos pasos más allá, no sé cuál será, pero sé que el próximo paso es este y lo doy. Y después, pues ya veré. Y entonces, sobre todo al principio, porque ahora, claro, pues ya llevamos 3 años y medio desde que formamos lo que es en ese formato membresía y más todos los meses previos. Entonces, claro, ahora sí que hay muchísima más visión, muchísima más claridad, pero al principio mi sensación era como cuando estás conduciendo y hay mucha niebla y con las luces te da para iluminar de aquí a aquí y poco más. Bueno, pues recorre esto. O sea, si yo solo veo esto, recorre eso que estás viendo, porque al llegar aquí, pues las luces iluminan un poquito más, pues recorre eso. ¿Sabes? Entonces yo al principio no tenía para nada una visión a largo plazo. Tenía un sentimiento interno muy potente y yo lo iba siguiendo esa guía, iba siguiendo y yo iba confiando. Era como, si siento que es por ahí, yo voy, aunque no sepa qué es lo que vendrá después. Y entonces al dar esos pasos, pues ya veía un poco más lejos, ya veía lo siguiente. Y entonces, y esto creo que es muy importante, porque hay muchas personas que si no tienen toda la información, no avanzan. Entonces no harás nada en tu vida, porque no funciona así. O sea, la información te va llegando según vas avanzando. Entonces ves con más claridad. Y había todo ese feedback en los miembros de la escuela, pues me iban dando ese feedback y con ese feedback a mí me daban mucha información para dar los siguientes pasos. Y entonces íbamos co-creando la escuela juntos, porque esta escuela es un organismo viviente, no es una academia rígida donde vienes con una temática y no sé qué. No, es realmente como estamos totalmente alineados con lo que está ocurriendo a nivel planetario, se va construyendo a medida que vamos avanzando. Y la vamos construyendo entre todos. Es decir, ¿cuáles son las necesidades que están apareciendo ahora mismo? Pues vamos a atenderlas y desarrollamos algo específicamente para esto que está emergiendo. Entonces, yo creo que las claves sería, por un lado, esa profunda conexión con la voz interior, esa confianza plena que tu voz interior solo te puede llevar a los lugares correctos y esa apertura a ir recibiendo también las señales o el feedback del exterior. Y entonces estás en un acto de co-creación continua. Es decir, yo siento ir hacia allá y escucho lo que eso, el eco de esa acción, y ese eco me da información para dar el siguiente paso. Y entonces así estás en un acto de creación continua, que es un acto de fe, pero no una fe ciega, como en la iglesia que tenías que creer en no sé cuántas tonterías, ¿no? Sino es una fe
porque sientes dentro de ti una verdad que aún no la puedes ver, pero que sí la puedes sentir. Y yo creo que ahí está la gran clave. O sea, Santo Tomás decía, ver para creer. Y no funciona así. Primero crees y luego ya lo verás fuera, porque lo sientes, sientes dentro que es así. Y entonces vas y se manifiesta. Entonces, para mí, esa es, yo creo que sería como la clave principal, es es algo que nos, en el colegio y tal, nos han enseñado mucho a debilitar esa voz interior, ¿no? A intentar meternos en moldes, en casillas, en tener una profesión de futuro, como si tuviéramos una bola de cristal para saber cuál es el futuro. O sea, es que es tan absurdo. Entonces, todos los condicionamientos estaban en dirección a no escuches a tu voz interior y métete en un molde. Y entonces yo creo que la historia no es qué hacer con el miedo. El miedo no pasa nada, o sea, no tiene más importancia, sino cómo fortalecer la conexión con tu voz interior. Y cuanto más fuerte es, más avanzas con certeza, incluso a ciegas. O sea, a lo mejor no ves exteriormente, pero tienes la visión interna. Y entonces esa visión te va guiando y te va guiando siempre hacia lugares certeros. Hasta tal punto que, por ejemplo, claro, yo no tenía ni idea de internet, o sea, yo he llegado a llorar delante del ordenador porque no sabía cómo se hacían las cosas a nivel técnico. Me hablaban una landing page, un embudo de eventos. Yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, automatizar los emails. Era como, socorro, pero si no sé cómo se hace eso. Pero todo se aprende. Y el caso es que mi conexión interna es tan grande que, o sea, yo empecé lo que hacía, empecé luego ya a poner algunos anuncios pues para dar a conocer tal, y el chico que me llevaba el marketing me decía, mira, yo no sé cómo tú lo haces, o sea, es que te saltas todas las reglas y te funciona. Y entonces me dijo, mira, Almudena, yo creo que la próxima conferencia de marketing, en vez de darla yo, mejor que la des tú. Y le podemos poner dos títulos, se me ocurren. Uno es, pasa de tu asesor de marketing y escucha tus guías. Y el otro es, cómo triunfar saltándote todas las reglas. Digo, pues mira, me gustan los dos. Porque al final es eso, no es que yo estuviera haciendo, pues el marketing se hace de esta manera. No, era como, yo siento esto y lo voy a hacer así porque lo siento. Y a veces me decían, pero es que en marketing hay que hacer no sé qué. Digo, ya, pero como yo eso no lo siento, no lo voy a hacer. Porque a ti te funcionará, pero a mí no me va a funcionar porque no lo siento. Entonces, ahí está la clave. O sea, creo que la clave es no comprar programas externos que no van contigo. O sea, no creer que porque al otro le funcione tal cosa, a ti te va a funcionar. Qué bueno que al otro le funcione, me alegro por él o por ella, pero eso es para esa persona, porque esa persona es diferente a mí. Pero, ¿cuál es mi verdad? Si yo soy honesta con mi verdad, los pasos que yo vaya dando siempre van a ser certeros. Y yo empecé a dar pasos en un terreno que desconocía por completo y todos los pasos que daba eran certeros, sin tener ni idea, porque internamente sí que sabía. Y entonces para mí ahí está la clave, en conecta cada vez más con tu voz interior hasta que llegue un momento que esa voz interior sea tan, 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 tan potente que es que no haya un 1% de duda. Es como, es tan obvio, aunque yo fuera nada me demuestre que eso es así, pero internamente yo lo siento tan fuerte que no me cabe la posibilidad de duda. Y eso es algo que se construye. Así que, bueno, yo básicamente lo que diría es eso, es esa
fortalecer la conexión con tu voz interior, creer en ella e ir a por todas. O sea, porque claro, a veces uno sí escucha la voz interior, pero va a medias y no le funciona. Claro, es que fuiste a medias. Si vas a medias no te va a funcionar. Entonces, si tu voz interior te está diciendo por ahí, vete por ahí. O sea, voy a poner un ejemplo. O sea, yo ahí todavía estaba en un momento económicamente complejo y hubo un momento donde lo sentía tanto que el dinero que tenía para el alquiler lo invertí, porque estaba tan segura de que lo iba a recuperar y lo recuperé. Y no por conocimientos ni tecnológicos, ni de marketing, ni de nada. Era solo mi voz interior diciéndome, haz tal cosa que va a funcionar. Y la hacía y funcionaba. Entonces, para mí esa es la clave. Escucha tu voz interior, fortalécela y eso sí, vete a por todas. Si vas a medias, te va a funcionar a medias y a medias al final no funciona. Y entonces dices, ah, ves, si al final estos que me decían que no era por ahí tenían razón. No, no tenían razón. Es que fuiste a medias. Entonces, para mí esa es la clave. Para mí eso es como yo, no solo la escuela, sino todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, siempre ha sido así, tomando decisiones a veces que parecían desde fuera, estás loca, o sea, dejar un trabajo donde estás... Yo internamente siento que ya no es por ahí. Y si soy honesta conmigo, no puedo continuar ahí, aunque no sepa a dónde voy, pero iré al lugar correcto para mí. Y entonces para mí ahí está la clave, sí, es una aventura muy, muy bella, el escucharse a uno mismo y el ir hacia lo que sientes, sí. Wow. Pues hermoso escucharte, la verdad. Yo llevo todo el rato con los pelos de punta, porque dicho sea de paso, puedo dar fe de todo lo que acabas de decir, porque lo he experimentado las dos polaridades. Porque en mi vida, claro, cuando uno no tiene ningún conocimiento, cuando uno no ha empezado a hacer nada, yo hace 9 años empecé con mi trabajo de autodescubrimiento, ¿no? Pero es que desde ese momento hacia atrás me dejé llevar siempre por otras personas, por mi familia, por la pareja que tenía en su momento. Y claro, a todo lo que yo opinaba me decían que no, que no, que no, eso no puede ser, eso es una ilusión, es que no, que no, que no. Y me lo creí. Es que Mm, llegó un momento en el que digo, pues será que no. Entonces fui tapando esa intuición, fui tapando esa... Y claro, me metí en una dinámica, en una sociedad, en una forma de vivir la vida que he vivido a tropezones. Y era como, wow, que no puedo más y que no puedo más. Algo muy agotador. Y claro, ya llegó un momento en el que ya no sabía ni quién era yo. Cuando comencé en el camino y empezaron a decirme las cosas, claro, todo fue como un terremoto dentro de mí. Digo, vamos a ver, llevo muchos años diciéndole que no a eso y ahora me estás diciendo de que era así, de que era como yo decía y que todo el mundo me decía que no puede ser. Y tardé otros años en adelante en empezar a creer en que era yo la que tenía razón y no el resto de las personas que me decían tanto el no, el baja de las nubes, el eso no puede ser así. Y claro, y desde entonces ha sido ese proceso de buscar a encontrarme, buscar el encontrar esa voz dentro de mí para poder guiarme en los pasos. De hecho, te digo, han sido todos estos 9 años de camino. Y en los últimos 3 años, por ejemplo, fue cuando ya empecé a sentir ese llamado de tienes que dejar ese trabajo, ya eso no te alimenta, hay que empezar a ir por aquí. La casa que tienes ya no ese no es el lugar donde tienes que estar. Las personas que te rodean ya no son las personas que a ti te van a aportar un progreso, una evolución, ¿no? Y yo decía, digo, Dios, ¿será verdad? Claro, tanto condicionamiento y tanta pensamiento en mi mente y tanta influencia, y era como, Dios, ¿y si hago caso? ¿Y si después resulta de que no? Entonces mm, doy fe y he terminado dando esos pasos y he terminado diciendo, ¿sabes qué? Que ya me da igual.
que si me tropiezo y termino en la calle o termino donde sea, mira, me da igual. Pero es que ya yo no puedo seguir rechazando lo que siento. Es imposible, ya no puedo. Es que ya, ¿es esto o morirme o no lo sé? Pero es que hay que hacer algo. Y es lo mejor que he hecho. A hoy, hasta mientras duró el proceso de ir desprendiéndome de las personas, de los objetos, de todo lo que era mi vida anterior, pánico. Era no dormir, no comer, nerviosa. Llamaba a alguien, oye, mira, que es que me siento así, me siento de esta forma. Oye, una desesperación. Pero claro, ¿qué es esa desesperación? Esa desesperación es todas las creencias, todas esas personalidades que están ahí, que claro, ya están temblando de miedo en decir, uy, esta mujer se va a desprender de mí, ¿sabes? Y son Mm, formas de pensamiento, formas de que uno ha tenido hasta el momento. Entonces, es tomar simplemente la decisión y decir, pues ahí está. Y la voz está, aunque no la escuchemos, aunque no tengamos esa intuición, pero está. El problema es que hay demasiado internet, demasiadas noticias, demasiada gente hablando, y digo, ¿cuánto tiempo se pierde la gente hablando y no escuchan? Y, y está, esa voz está y puedo y doy fe y tengo la experiencia reciente de que hoy soy una persona totalmente nueva, tengo lo que había proyectado que quería tener y las cosas que no tengo que había proyectado es porque no me pertenecen, porque no estaban para mí. Pero estoy sintiendo la llamada de otras cosas que digo, pues bueno, hacia ahí hay una posibilidad, así que simplemente es un descanso, es el cuidarse y empezar a caminar hacia donde uno no sabe, aunque como decías, la niebla, no veo nada y hacia dónde voy, y si me caigo, digo, bueno, pues si me caigo, pues será que está para mí, que me caiga quizás, pero es confiar en que hay algo detrás de esa niebla. Y la verdad que precioso, me encanta. Y me encanta escucharte porque siempre me haces viajar en el espacio. Y Es que, como dices, realmente nos han enseñado tanto a desconectarnos de nuestra voz interior, a no darle validez, a decir que son tonterías, que es tu imaginación. Por supuesto que yo también he recibido todos esos mensajes de, ay, es que Almudena tiene mucha imaginación y era como, simplemente era que tengo una gran mediunidad y podía estar viendo otras realidades que me decían que no existían. Entonces, a todos hemos recibido esa negación de nuestras percepciones, de lo que sentimos de dentro. Eso lo hemos recibido todos en esta sociedad en la que vivimos. A lo mejor los que vivan en unas sociedades más respetuosas no, pero nosotros lo hemos recibido todos. Entonces tenemos tantas voces dentro de nosotros, que si los padres, que si el colegio, que si la tele, que si el internet, que si no sé qué, que llega un momento que, claro, justamente, ¿cuál de todas esas voces es tu voz interior? Y ahí está la clave, o sea, por eso digo en fortalecer, la clave está en fortalecer esa conexión con tu voz interior, porque tu verdadera voz interior siempre, 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 o sea, 100% de garantía te lleva siempre al lugar correcto. Es como no existe posibilidad de equivocación, no existe. Ahora, lo que sí que existe, y ocurre muchas veces, es que uno cree que está siguiendo su voz interior y está siguiendo una voz que internalizó de su padre, de su madre, de quien sea, ¿no? Y entonces está creyendo, no, si es mi voz interior que me está diciendo esto y no me ha funcionado, y era como, no era tu voz interior, era tus condicionamientos. Entonces la clave está en diferenciar esas voces de la verdadera. Esas voces es mucho ruido, hacen mucho ruido dentro de uno. La voz interior, cuando empiezas a saber la diferencia, la sensación es totalmente diferente. Se siente aquí, no es aquí. Las otras voces están aquí. Y si me funciona, y si no me funciona, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Y después de eso, ¿qué paso vas a dar? Están todas aquí y es mucho ruido mental. La voz interior viene de aquí. Es algo que es que tú lo sientes dentro. O sea, y si te preguntan,
pero ¿por qué? A veces ni sabes responder el por qué. No lo sé, no sé por qué, pero es, o sea, ¿por qué? Sí, pues porque lo siento. O sea, es el único por qué que te puedo dar. No te puedo argumentar racionalmente el por qué. Y en general, puedes luego darle el por qué, a lo mejor un año después, o un tiempo después, miras hacia atrás y dices, ah, vale, ahora entiendo por qué tomé esa decisión. Pero en ese momento ni a veces no viene ni con un razonamiento, pero es que lo sientes desde un lugar tan profundo que cuando empiezas a separar la paja del trigo y empiezas a fortalecer cada vez más esta voz interior, llega un momento que es que, o sea, si le dices que no, te enfermas. O sea, realmente empiezas a vivir en un estado de infelicidad profunda, o sea, porque es algo que te guía, que es avanza por aquí, es en esta dirección. Entonces, yo creo que ahí está para, como humanidad, ese gran desafío de empezar a liberarnos o poner cada, a lo mejor no liberarte, pero por lo menos poner cada voz en el lugar que le corresponde. Te llega una voz de, ay, pero ¿y qué vas a hacer con no sé qué? Ay, mira, esos son los miedos de mi madre. Gracias. Vale, ay, pero no sé qué. Ah, mira, esto es lo que me enseñaron en... ¿No? Y entonces es colocar todas esas voces en su sitio para hacer espacio. Es como en un jardín que está una plantita que está creciendo y están todas las malas hierbas, que en realidad no es que hayan malas hierbas, pero simplemente que no están asfixiando a esta planta que está creciendo. Entonces es hacer espacio para que esta planta pueda crecer. Entonces esto es igual, o sea, es hacer espacio interno para que esta planta, que es tu voz interior, tenga espacio para expandirse y que cada vez la puedas sentir más. Y luego lo bonito es que cuanto más la escuchas, más se fortalece y más confianza sientes, porque claro, has dicho, ostras, es que cada vez que he seguido esa voz interior me ha ido muy bien, pues voy a seguirle haciendo caso. Y entonces ese vínculo se va fortaleciendo y entonces es un proceso de escucharnos cada vez más y de ser muy auténticos con nosotros mismos. Es decir, si yo soy honesta conmigo, haría tal cosa, pues hazlo. O sea, es un proceso de mucha honestidad con nosotros mismos. Y si eres honesto contigo, siempre sabes si esa relación es para ti o ya se acabó, siempre sabes si ese trabajo sigue siendo tu lugar para continuar o si ya toca despedirse. Y lo sabemos. Lo que pasa es que a veces, como no queremos dar esos pasos, hacemos como que no me he enterado. Entonces, es una historia de mucha honestidad con uno mismo. Y ahí puede ser a veces desafiante, pero las recompensas son, o sea, está multiplicado por miles los desafíos que asumas. O sea, cualquier desafío, por muy complicado que sea, la recompensa se te multiplicará por miles. Entonces, bueno, yo invito a que cualquier persona empiece a escucharse cada vez más, que deje todas esas voces que no le pertenecen, que sepa diferenciar unas de otras y que vaya a por sus sueños, que vaya a por, incluso si no sabes cuáles son tus sueños, experimenta para que los descubras. O sea, realmente permítete experimentar la vida para que vayas fortaleciendo tu conexión contigo. Y eso es una aventura maravillosa que no tiene fin, que es cuanto más avanzas, más te conoces y, y más experimentas esa grandeza de poder manifestar lo que hay dentro de ti. Así que esa es mi invitación, que escuchemos cada vez más nuestra voz interior y que le hagamos caso, que vayamos por donde nos indica. Wow.
Dice, hay una frase que, bueno, me gusta mucho cuando, sobre todo cuando tengo ese miedo, es, detrás del miedo está la felicidad, detrás del miedo está el amor. Y entonces hacen como ahí un cambio de chip. Sí. Pues maravilloso, ya muy agradecida, me ha encantado compartir contigo, me ha encantado escucharte. He reflexionado también mientras te escucho, digo, wow, y bueno, me doy la pequeña también recompensa o el cariñito de decir, lo estás haciendo bien, ahora Qué lo estás bueno. haciendo bien. Sí, sí, sí. Eso es muy importante justamente en este avanzar, el ir reconociendo todos los pasos que vamos dando, porque si no, solo vemos como a veces a largo plazo y con grandes metas, y es como aplaudir cada paso que des, reconocértelo y valorarlo, porque eso va a hacer que tengas más fuerza para dar el siguiente. Así que, por supuesto que lo estás haciendo muy bien, por supuesto que lo estoy haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien, estamos avanzando y seguimos en ese camino. Así que, Rosana, pues muchísimas gracias por esta propuesta, por este momento de compartir y enhorabuena por todos los cambios que has dado, que estás dando y que obviamente seguirás dando. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo compartido, por tu sabiduría. Muchas gracias, gracias, gracias por todo. Pues nada, hasta aquí entonces la reunión de hoy, la entrevista. Espero que todos pues abran su corazón, escuchen y disfruten mucho. Y bueno, a dar esos pequeños pasitos para poder tener un futuro mejor, sobre todo para uno mismo y para que el alma tenga su evolución. Muchas gracias y hasta aquí familia. Un abrazo, un beso para todos. Gracias. Abrazos.